nuestra alardeada capacidad de pensamiento que tenemos como seres humanos, diferente a las demás especies, al parecer ha venido siendo más perjudicial que de beneficio para nosotros mismos. Y desafortunadamente trasciende el límite de que solo nos haga daño a nosotros, sino que llega a hacerle daño a otros también. Fíjense que para uno a nivel individual, ¿cuántas veces no tenemos un conflicto interno con pensamientos que están ahí rondando la mente y que no quisiéramos tener? Pensamientos monstruosos, pensamientos que a veces ni siquiera nosotros llamamos conscientemente, sino que aparecen ahí, llegan a nuestra mente. Y tenemos ese conflicto con no querer pensarlo, pero permanecer ese pensamiento allí y forcejeamos y lo resistimos y muchos tienen más fuerza que nosotros y se quedan ahí. Luego, si a nivel individual el pensar en muchas ocasiones se convierte en un conflicto, pues obviamente eso se extrapola y se va a manifestar también en las relaciones. Y se vuelve conflicto el pensamiento. La pregunta es, ¿será esa la esencia o el propósito para el cual tenemos la capacidad de pensar? Yo considero que no. Lo que está pasando entonces es que las dinámicas de pensamiento que tenemos no están siendo las naturales. No están ligadas a la esencia de esa capacidad nuestra de pensar. Y es algo que ocurre con todas las formas de pensamiento que hay. Sin embargo, el diálogo con mi corazón acerca de todo esto me dice que en realidad solo hay dos tipos de pensamiento. Aceptando y asumiendo que cada cabeza desarrolla su propio pensamiento, pero sumando todas las cabezas, todas las formas de pensamiento, todas ellas pueden clasificarse en dos tipos, como dos grandes agrupaciones. Y eso que dentro del sentir que tengo, uno de esos tipos es el pensamiento real. Y el otro es simplemente la carencia del pensamiento real. ¿Y cuál es mi base para decir esto? ¿Y por qué converso esto con mi corazón? Porque soy partidario, siento que el pensamiento hace parte del principio de la creación y de la vida. Pienso que la vida en principio es pensamiento. Pienso eso y lo siento tal como lo sienten y lo enseñan las comunidades indígenas, que nos dicen que en el principio todo era pensamiento, solo fue el pensamiento del Padre. Pero el pensamiento del Padre fue la Madre. Es decir, el Padre pensó en la Madre y ese fue el primer pensamiento. Y este primer pensamiento de toda la creación se llama vida. Y esa es la Madre. Y resulta que el Padre tuvo este pensamiento para Él mismo contenerse en ella, en el pensamiento, en la vida. El Padre pensó en su propia manifestación y surge ella, Madre. Este es el principio Padre-Madre, que son uno en pensamiento. Y de ese pensamiento Padre-Madre surge la creación, que es hijo, vástago o hija. Los soles, las estrellas, los universos, cada árbol, cada piedra, tú, yo, somos hijos de esta función de pensamiento, de un impulso primigenio que se expresa o se imagina, se sueña a sí mismo y se convierte la vida en ese primer pensamiento, que luego tiene muchos mecanismos y cosas que conversaríamos en otros escenarios para llegar a ser lo que es hoy. Entonces, el primer tipo de pensamiento es ese pensamiento anterior, el pensamiento anterior a la manifestación de la vida, pero que fue el pensamiento que antecede la vida, el pensamiento en el cual se va a gestar toda la creación, el universo, nosotros.
Ese es el pensamiento. Ese pensamiento, siendo que es el pensamiento de la vida, ese pensamiento anterior, se contiene en todo lo que es vida. Se contiene en tus células. Es el pensamiento contenido allá en el agua del río. Es el pensamiento contenido en el sol, que a esta hora que estoy grabando se está yendo. Pero más que yendo es que es el giro del planeta. Entonces el planeta con su giro contiene ese pensamiento. Esto quiere decir que en el pensamiento anterior, que es la vida, es donde se refleja la intención del Padre. Es Padre-Madre. El pensamiento original, este tipo de pensamiento de la vida, es el pensamiento donde se refleja Padre-Madre, donde se encuentra. Y donde se encuentra Padre-Madre, se encuentra esto, se encuentra la paz, se encuentra el amor, se encuentra la armonía, se encuentra la inteligencia, la sabiduría. Donde se reflejan Padre-Madre está la conciencia. Donde se reflejan Padre-Madre está la paz y la continuidad. Está la creación. Donde se reflejan Padre-Madre está la vida. Y ese es el pensamiento anterior, el primer tipo de pensamiento. Entonces digo que el otro tipo de pensamiento es simplemente la falta de, la carencia del pensamiento de la vida. Es un pensamiento posterior que también, por situaciones y cosas que tendríamos que conversar en otros espacios y de otra manera, llegó a existir ese pensamiento posterior que desconoce o que ignora o que olvida el pensamiento anterior. Y es un pensamiento que se vuelve destrucción, muerte. Es un pensamiento que desafortunadamente estamos también conteniendo y transmitiendo. Es un pensamiento donde no se refleja Padre-Madre porque no refleja vida, porque no refleja creación, porque no refleja paz, armonía, conciencia, amor, continuidad, sabiduría, inteligencia. En un pensamiento donde estas cosas no están presentes, quiere decir que ahí no se está reflejando el principio del todo. Estamos teniendo como sociedad una vida sin el pensamiento de la vida y por eso se nos está convirtiendo en muerte. Yo creo que ya te puedes imaginar dónde no se está reflejando el pensamiento de la vida, dónde no se está reflejando el principio. ¿Se te ocurren ejemplos? A mí se me ocurren los ejemplos de los que pretenden destruir montañas para hacer minas. ¿Dónde se está reflejando ahí la vida y la creación? Se me ocurre ese pensamiento en derrumbar o talar una selva, como están haciendo en la selva del Amazonas. Talar la selva para que pueda haber la riqueza, crecer la economía de un país. ¿Te has puesto a pensar a quién le va a importar la economía del país cuando no haya comida, aire ni agua? A nadie le va a importar. Porque ese es el tipo de pensamiento donde no se refleja la vida. El que hace que la naturaleza, la vida tenga que servirle a un sistema que es una idea, como la economía. Es una idea, es una imaginación. Es irreal. Es papel cargado de conceptos. Pero ¿qué tal si pensamos de la política? Los políticos que no reflejan el pensamiento de la vida, sino que solo contienen el pensamiento posterior, ese de muerte, de destrucción. El pensamiento donde no se refleja el principio. Y no solamente lo contienen, sino que son replicadores, transmisores y a veces conscientes, porque lastimosamente todos estamos siendo contenedores y transmisores de ese pensamiento donde no se refleja Padre-Madre, donde no se refleja el principio. Es decir, que es un pensamiento infértil, estéril, muerto, y que nos llena de muerte a través de enfermedad, de contaminación, de corrupción, de mentiras, de engaños. Y entonces hay personalidades dentro de nuestro mundo
que decididamente son replicadores y nos meten por los ojos, la boca, los oídos y por todas partes un pensamiento donde no se refleja la vida. Como los políticos que toman ese tipo de decisiones de vender el agua que le da vida a los habitantes de su país, de hacer las concesiones para que se destruyan selvas, bosques y páramos. Yo sé que tú tal vez no estás en Colombia y no eres de Colombia, pero yo soy de Colombia y te hablo de una situación en mi país para colocarte un ejemplo. Colombia tiene el 50% de los páramos de todo el planeta, y son lugares privilegiados para generar agua. El agua, que es uno de esos elementos que refleja clara y estupendamente el pensamiento de la vida del principio. Por eso incluso las comunidades hablan de que en el principio solo era el agua, que era la madre, porque el agua representa el pensamiento del principio, porque dentro del agua se genera la vida. Entonces Colombia tiene el 50% de los páramos del planeta, pero los gobiernos y la política aquí, desde muchos sectores, prefieren que se conviertan en lugares de explotación minera y de hidrocarburos, para tener petróleo y para tener oro. A ver, te hago una pregunta. ¿Tienes un plato de oro ahí ahora mismo? Es decir, un plato con oro, y tienes un vaso con petróleo ahí ahora mismo, para que te lo tomes y para que te lo comas y no te mueras. No, posiblemente lo que tienes ahí es agua y comida, y es lo que no tendrás si acaban con los páramos. Pero son situaciones que pasan también, como ya dije, con la selva del Amazonas en Brasil y en otros países con otras formas de pensamiento. Entonces, a eso quiero ir. Hay dos tipos de pensamiento, donde se refleja el principio, padre, madre, el pensamiento anterior, que es la vida, y el pensamiento donde no se refleja el principio. ¿Tú cuál contienes? ¿Cuál decides contener? ¿Cuál decides replicar? El pensamiento, el tipo de pensamiento, la forma de pensamiento que mantienes, ¿en él se refleja el principio, el espíritu de la vida o no? Ojalá esto lo vean esas personalidades de políticos, de economía, de banqueros, de los que apoyan la guerra, de los que generan guerra, destrucción, incendios. Los que no les importa pensar si generan un pleito con otra nación y se van a tirar bombas y qué, yo soy más bravo, yo tengo más bombas. ¿Me hago entender en que el segundo tipo de pensamiento es una estupidez? O sea, me parece clarísimo. Si en el pensamiento de la vida habita la inteligencia, yo creo que es muy claro ver que en el otro está la estupidez. Destruirnos porque sí. Y tranquilos que la ciencia está buscando otros planetas que se puedan habitar. ¿Para qué? ¿Para ir a destruirlos también? ¿Por qué mejor no cuidamos este? Vamos a ir a llevar a otro planeta ese pensamiento muerto, siendo que allá habita el pensamiento de la vida. Esto es lo que siente mi corazón al respecto del pensamiento, que tiene una gran capacidad y que tiene un poder creador. Y quiero decirte esto. ¿Dónde está la solución? Ahí, en volver al pensamiento original, al pensamiento anterior, al pensamiento del principio, y que yo contenga ese pensamiento. ¿Y sabes dónde está? En tu corazón. Si tú decides portar y transmitir el pensamiento anterior, el de la vida, ese lo encuentras en tu corazón. Y cuando tu mente es capaz de percibir, escuchar y procesar ese pensamiento de la vida, sucede algo indescriptible, inefable. Y es que te encuentras a ti mismo o a ti misma. Porque cuando encuentras el pensamiento anterior, el del principio, dentro de ese pensamiento, padre, madre pensaron en ti, pensaron en mí. Por eso es que existimos. Y pensaron en nosotros con una intención, con un propósito. Cuando tú conectas con ese pensamiento anterior, ahí te encuentras para qué fue que pensó en ti, padre, madre. Te encuentras y te llena de un gozo, de una satisfacción, de un poder, de una potencia
de una vehemencia, de un coraje, de un amor, de una claridad, de una inteligencia, que comienzas a vivir, a ser, a vivir, a disfrutar, a crear, a ser consciente y responsable. Porque ese pensamiento nos enseña de la responsabilidad no como algo que pesa, sino como unas alas para volar. Entonces, si tal vez eres de esos sistemas que son lo que aprendimos, la economía ciega, la política hipócrita, la guerra homicida, destructora y estúpida, yo te quiero recordar que en primer lugar eres ser humano. Si tú sientes tu pertenencia a esta familia humana, somos uno en el pensamiento anterior. No importa que en algunas cosas del desarrollo del día a día tú pienses de una manera diferente, que a la final va a ser complementaria. Pero lo que yo busco es que desde el corazón nos entendamos en el pensamiento de la vida, del principio. Que en nosotros se pueda reflejar el pensamiento de padre y madre. Por favor, en esa área de acción que tienes, encuéntrate a ti y haz que puedas reflejarse, que puedas brindar ese pensamiento de la vida. Pero el llamado es para todos. ¿Tienes hijos? Tenemos la responsabilidad de que nuestro pensamiento pueda reflejar en ellos el pensamiento de la vida. Manejas redes sociales, tienes un impacto desde cualquier área en personas. Busca que en ti se refleje el pensamiento de la vida y entrégalo. La vida somos nosotros. La vida somos todos. Desde el corazón. Y ese tipo de cosas que tenemos en la mente, que hacen parte de un sistema que se olvidó del pensamiento de la vida, hay que limpiarlas. El solo hecho de volver al pensamiento de la vida es el camino para que eso se vuelva en abono del pensamiento original. De corazón espero, deseo y aspiro que estas palabras resuenen en tu corazón y que tú sientas esa realidad del pensamiento de la vida que habita en ti, que es tu vida, que es tu cuerpo, es cada célula, que es el aire que respiras, que es el sol que te ilumina, que es el agua, tu familia, tus hijos. El pensamiento de la vida tiene su propia vida, su propio fluir. Y la vida de nosotros es real y feliz y plena cuando simplemente fluimos con ese pensamiento, desde el corazón. Este fue, en este video, el diálogo con mi corazón.